¿Se ve, no, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, partimos. Capítulo 6 del Comité de Traumatismo Encefalocraneano. Este es el signo de Butler, o la equimosis retroauricular o mastoidea. Es uno de los signos de fractura de base de cráneo, piso medio, peñasco. Cada capítulo trae un mensaje y el mensaje de este es fundamental, ¿no? Es evitar el daño cerebral secundario. Entonces, ya el paciente viene con su cerebro hecho papilla, con un TEC, y si tú no lo atiendes en condiciones adecuadas, le das condiciones óptimas, oxígeno y azúcar, ese cerebro va a sufrir más. 58 años de edad, cae desde el techo de una casa de 2 pisos. El incidente ocurre en un pueblo rural pequeño. Su escala de coma de Glasgow es de 12. Inicial. Al ser admitido después de un traslado de 2 horas, su puntaje es de 6. O sea, grave. ¿Qué lesiones esperarías encontrar? Un TEC, ¿verdad? Muy obvio, que de un TEC moderado pasó a un TEC grave en 2 horas y seguramente hay un hematoma epidural o subdural que está condicionando el deterioro neurológico tan rápido en 6 puntos. Y las prioridades son las mismas. Evaluación inicial, resucitación, anexos de evaluación. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Este paciente aquí ya necesita una vía aérea definitiva. Respiración y ventilación y oxígeno suplementario. En este caso, seguramente va a ser con ventilación mecánica. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. A ver si da. No da. La tecnología sabe quiénes lo merecen y quiénes no. Los objetivos son, vamos a describir fisiología intracraneal básica, evaluar y clasificar las lesiones cerebrales basada en la severidad, explicar la importancia de una reanimación adecuada, el mensaje, ¿verdad? Lo más importante de este capítulo es prevenir el daño cerebral secundario. Un repaso anatómico y fisiológico muy rápido, que las características especiales de la anatomía y fisiología cerebral y cómo está al patrón de la lesión cerebral. Es importante recordar las meninges, la disposición de las meninges, la relación de la dura madre con la tabla interna, la duración de la dura madre con la pía madre y la pía con aracnoides, la formación de los ventrículos, la localización de la irrigación arterial, los 2 encéfalos. Y luego lo que tiene que llamar la atención esto es de que el cráneo es y aquí viene la doctrina de Monro-Kelly, que viene ahí. El cráneo es una caja rígida, inexpansible, que va a proteger lo más noble del cuerpo humano, que es el cerebro. Por lo tanto, y en este continente, que es la cavidad craneana, hay elementos centrales como ser la masa encefálica, el componente arterial, el componente venoso y el componente de líquido cefalorraquídeo. Cada uno de estos con un rol fundamental. El hecho de que sea inexpansible, la presencia de un quinto componente, como un hematoma, por ejemplo, hace o activa los sistemas de compensación, como es la doctrina de Monro-Kelly, como vamos a ver a seguir. Existe un determinado flujo sanguíneo cerebral mínimo necesario con una presión arterial media normal para autorregular la función cerebral. Si este flujo es menor, indudablemente que va a condicionar un daño adicional al trauma. Todo esto se activa como un fenómeno de autorregulación en respuesta a los quimio y baroreceptores frente a una lesión cerebral. ¿Qué ocurre con la doctrina de Monro-Kelly? Yo creo que es una de las diapositivas más interesantes de este capítulo, que es el mejor que hay. Y ustedes pueden ver el rectángulo es el cráneo, que tiene 2 grifos a ambos lados. El cerebro es lo que tenemos que cuidar, lo que no tiene que modificar su espacio, porque si se modifica el espacio sufre. El componente arterial no puede fallar, porque es el que mantiene alimentando de oxígeno y glucosa al cerebro. Por lo tanto, los que se sacrifican son las almohadillas, ¿no?
los buffer, que serían el componente venoso y el componente de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando aparece un quinto componente, fíjense, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, el quinto es la masa, es el hematoma, es el tumor. El tumor es de instalación lenta y progresiva y no va a dar efectos de masa rápidos. En cambio, el hematoma sí. Cuando ocurre esto, la aparición de un quinto componente, lo primero que hace es el espacio de líquido cefalorraquídeo se contrae rápidamente para evitar el daño precoz de la masa encefálica. Se mantiene todavía la perfusión arterial y venosa adecuada, pero se está sacrificando esta almohadilla que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando esta masa es expansiva, el hematoma es expansivo, ¿verdad? Ya no tiene dónde más comprimirse el espacio del líquido cefalorraquídeo, ya está completamente colapsado, y lo mismo le está sucediendo al compartimiento venoso, porque en el momento que se afecte el arterial ya obviamente se va a perder absolutamente todo. Es en este momento en que el fenómeno de autorregulación se descompensa y prácticamente se produce el enclavamiento, porque ya no existe a dónde más colapsar, sube tanto la presión intracraneana, la PIC, y que el paciente se enclava. ¿Qué es el enclavamiento? Es la introducción de las amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital, que es el único orificio de salida que existe, y por la presión intracraneana trata de expulsar el contenido del cerebro, la presión a través del agujero occipital, y las amígdalas cerebrales se enclavan y falla, o sea, se produce una depresión del centro respiratorio y cardiorrespiratorio y muerte. Y es precisamente en este momento, fíjense, cómo la autorregulación empieza a compensar en la medida que va aumentando la presión, pero llega un momento en que la presión intracraneana ya es ya insostenible, en que con este grado de presión se produce la herniación, porque además de esto ya estamos hablando de un daño cerebral irreversible. Este es el punto de descompensación, ¿verdad? Cuando los 15 milímetros de mercurio son rebasados por el aumento de la presión intracraneana. La PIC normal es de 10 milímetros de mercurio, ya por encima de 20 es anormal y de 40 es severo. Un aumento sostenido, obviamente, de la PIC va a causar una disminución de la función, un daño cerebral inminente, y la hipotensión y una baja saturación afectan en forma negativa la evolución de estas lesiones. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, este es el capítulo a mí que me encanta explicar con detalle, es espectacular este capítulo. No soy neurocirujano, pero con esto uno puede conversar con ellos. ¿Qué es esto de lo que nosotros tenemos que evitar? Que el paciente tenga hipotensión y que no tenga una adecuada oxigenación, porque esto que va a llevar al daño cerebral secundario. Si la autorregulación está intacta, el flujo se mantiene constante con una presión arterial media entre 50 y 150. Cuando se afecta la autorregulación, el flujo varía, ¿no? Y el cerebro lesionado es más vulnerable a los episodios de hipotensión. Ya de hecho está traumado ese cerebro, está contundido, tiene focos de hemorragia, de contusión, tiene hematoma, y si uno no le da las condiciones adecuadas, con una perfusión cerebral adecuada, que va a ir a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y adecuadamente oxigenado, lo vamos a perder. Los traumatismos encefalocraneanos se clasifican por su morfología en fracturas de cráneo, fracturas de la bóveda, fracturas de la base. Es fácil de entender que las fracturas de la bóveda son menos traumáticas porque no tiene las irregularidades que tiene en la base del cráneo. Pero hay algunos datos importantes. Es que las fracturas de la bóveda son importantes cuando la depresión excede el espesor de la tabla. O sea, explicación. Cuando se produce una fractura y la depresión entre hueso y hueso es el espesor de uno de ellos, no sé, estamos hablando de 6 a 7 milímetros, eso implica que tiene indicación quirúrgica. Y el TEC con trauma de bóveda cerrado o abierto. Las fracturas de la base tienen mayor connotación porque dan manifestaciones clínicas muy interesantes, como ser el signo de Battle o la equimosis mastoideo retroauricular, que habla de fractura de base de cráneo, peñasco, temporal,
o las equimosis periorbitarias u ojos de mapache, que hablan de fractura de base de cráneo, piso anterior, y ambos pueden ir con o sin salida de líquido cefalorraquídeo. Por su morfología, el anterior es por su morfología, las lesiones intracraneales se pueden dividir en lesiones focales o lesiones difusas, ¿ya? Entonces, la fractura, ahora estamos hablando de lesiones focales y difusas. Cuando estamos hablando de lesiones focales, estamos hablando de hematomas, hematoma epidural, subdural, y los intracerebrales o las contusiones hemorrágicas intraparenquimatosas. Y las difusas hablamos de concusión, de contusión y de hipoxia o la lesión, lo que antes se conocía como lesión axonal difusa, es la lesión isquémica. Hematoma epidural. El hematoma epidural tiene ciertas características que habitualmente se asocian a fracturas del cráneo y la localización más frecuente es la región temporoparietal, ¿no? Y es una lesión arterial, responde a una laceración de la arteria meningia media. El aspecto es lenticular, un lente biconvexo, como están viendo acá. Es rápidamente letal, ¿no? Porque en la medida que empieza a crecer el hematoma va a desplazar la línea media, va a aumentar la presión intracraneana, la PIC se dispara, 40 para arriba, herniación uncal. Puede ser rápidamente letal y es esencial la evacuación temprana. Los hematomas epidurales, estos lentes biconvexos, tienen diferentes estadios, un estadio agudo, un subagudo y un crónico. ¿Qué clínicamente, qué característica tiene? Todos leen, pero nadie le da importancia a este concepto que es el intervalo lúcido. Eso es muy típico del hematoma epidural que agarra al médico sin experiencia, ¿verdad? ¿Qué significa el intervalo? Dice que, ¿cómo se siente usted? El tequeador. Bien, doctor, me siento mejor, me siento muy bien, ya me duele menos la cabeza. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Se ha accidentado en moto? Ah, ya, listo, muy bien. ¿Me puedo ir? Sí, se puede ir, no hay problema. Ese es el intervalo de lucidez. El paciente habla, despierta, habla y se muere. El médico inexperto le dice, sí, puede irse nomás a la casa. Se lo manda a la casa, llega a la casa y se muere. Ese es el periodo de lucidez que acompaña al hematoma epidural. El hematoma subdural, a diferencia del otro, responde a lesiones venosas, no es arterial, se acompaña de laceración cerebral. A diferencia del hematoma epidural, los epidurales son localizados, ¿no? Por el tema de las fijaciones de la ruptura madre con la tabla interna. Los hematomas subdurales son extensos, son de origen venoso y pueden cubrir los hemisferios cerebrales. La morbilidad y mortalidad es mayor debido a la lesión asociada y lo mismo que el hematoma epidural, rápida evacuación si es que no quieres que se muera tu paciente. ¿Cuándo hablamos de rápida evacuación? Cuando la línea media, esta que estoy marcando por acá, de las apófisis cristagalla interna y atrás occipital, es mayor a 5 milímetros, ustedes se fijan aquí es el hematoma, el subdural, las cisternas, ¿no? Y está desplazando más de 5 milímetros la línea media. Además hay aplanamiento acá de las circunvoluciones, hay evidentes datos de edema, este paciente necesita cirugía ya. Hematomas y contusiones intraparenquimatosas, estas son de acá. Habitualmente estos responden a fenómenos de golpe y contragolpe. Son lesiones difusas que recién se empiezan a unir, a hacer grupos, o sea, a hacer coalescencia, ese es el término correcto, y recién en la tomografía siguiente de las 24 a 48 horas tú vas a poder ver los hematomas ya intraparenquimatosos constituidos. Lesiones de contragolpe, más frecuente en los lóbulos frontales. Los cambios en la tomografía son comúnmente progresivos, desde el inicio difuso, la organización y la reabsorción. Obviamente que los hematomas intraparenquimatosos lo que hay que hacer es terapia intensiva, ventilación mecánica, reposo, oxígeno, nutrición adecuada, porque si entras a absorber esto te vas a sacar esta porción de cerebro y no es bueno dejar eso, ¿no? Ya no vamos a poder estudiar medicina. Y las lesiones, hemos hablado de las lesiones focales y las lesiones ahora difusas. Estamos hablando de la lesión, antiguamente lesión axonal difusa, que es ahora conocida como una lesión isquémica severa. ¿Por qué se caracteriza esto?
esto habitualmente en pacientes con un traumatismo cráneoencefálico grave, que no tienen evidencia, fíjense en la radiografía, en la tomo de la derecha, no hay lesiones focales, no hay hematoma ni epidural, ni subdural, ni contusiones. Todo, hay ligero edema y todo da la impresión de estar normal, pero el paciente está en coma. Da la impresión, literalmente, de como que todas las neuronas se han desenchufado entre unos y otros, sus axones y dendritas, se desenchufó la corriente y el paciente quedó en coma. Esa es la lesión axonal difusa, antiguamente, o lesión isquémica severa. Este es un grave problema porque las políticas de Estado no contemplan la eutanasia en nuestro medio y entre tanto exista alguna oportunidad, siempre la familia dice lo dejaremos nomás y uno no sabe cómo va a evolucionar esta señal. Por la severidad de las lesiones se clasifican en base a la escala de coma de Glasgow, que es un ejercicio espectacular cuando hay interés, cuando hay motivación, ¿no? La escala de coma de Glasgow es una escala pronóstica que tiene como 30 años ya de evolución con 5 modificaciones, la última es del 2020, y se clasifica en base a números de 3 a 15, entre leve, moderado y severo. Es una clasificación pronóstica de gran utilidad porque nos va a permitir seleccionar a los pacientes de acuerdo a la gravedad de la lesión. Tenemos una respuesta verbal, una respuesta ocular, apertura palpebral, una respuesta verbal y una respuesta motora. Siempre se califica la mejor respuesta motora. No vayas a querer hacer una respuesta motora en la extremidad inferior, en la pierna derecha que está fracturada, tibia, peroné y fémur, ¿verdad? Ahí no vas a tener respuesta. La clasificación leve es de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo de 8 para abajo. 8 para abajo es sinónimo, o sea, me refiero 8 o menos, es sinónimo de intubación de vía aérea definitiva, porque el paciente está en altísimo riesgo de morirse. TEC leve, o sea, TEC mínimo, escala de coma de Glasgow mínimo, 3, máximo 15, y ahí tienen la clasificación. El TEC leve, estamos hablando acá un poco del mecanismo, la historia y la conducta. En general, en la historia clínica es importante aclarar si hubo o no pérdida de conocimiento, excluir lesiones sistémicas asociadas y el examen neurológico. Las radiografías, no se olviden el trauma, tórax y pelvis son obligación y obviamente en el laboratorio siempre se pide determinación de alcohol y drogas en sangre, ¿verdad? El test leve es el territorio complicado que pone en juego los principios éticos del especialista, ¿no? Si yo soy socio de un tomógrafo, por ejemplo, les voy a pedir al que vino por un cocacho y al que vino por un balazo tomografía, ¿verdad? Porque me interesa ganar, me interesa que el tomógrafo funcione. En ese contexto no tiene sentido que los científicos en el mundo se hayan sacrificado por hacer una escala de coma de Glasgow, ¿verdad? Entonces es en este grupo donde se somete, donde el neurocirujano es el que tiene la mayor experiencia y los de trauma. Cuando hay una escala de 13 y 15, el 99% de los pacientes se pueden ir a la casa. 1% corre el riesgo de complicarse. Y a ese 1% uno tiene la obligación de filtrar en base a ¿qué? Pérdida de conocimiento, amnesia retrógrada, ¿no? Y tercero, cefalea intensa o vómito explosivo. Si estamos frente a esa instancia en un paciente con un TEC, con una escala de coma de Glasgow de 14-15, pero tiene estas otras 4 manifestaciones, ojo, ese es el grupo de pacientes que se va a complicar y ese es el único grupo de pacientes que van a ir a tomografía. El 99% restante se van a ir a su casa. Esos otros, ese 1%, hay que filtrar, detectarlos e internarlos. Porque en el TEC moderado y severo la cosa es sencilla, todos se internan, todos neurocirujanos, todos evaluados por el especialista, todos están internados, muchos estarán en terapia intermedia, muchos en terapia intensiva, todos tomografía, ¿verdad? Entonces no hay riesgo, no hay gran riesgo de equivocarse y se maneja como si fuera una lesión cerebral severa. En la escala de coma de Glasgow, todos tomografía, todos internados y
este grupo va con intubación, ¿verdad? Todos con la interconsulta del neurocirujano y seguramente la mayor parte estarán o en quirófano o en la sala de terapia intensiva. ¿A quiénes hacemos una tomografía? En estos casos no hay duda, ¿verdad? Equimosis bipalpebral, ojos de Mappache bilateral, acá Battle positivo, no hay dónde fallarla. Tenemos que hacer 2 horas después de la lesión con una escala menor de 15. Si el paciente tiene déficit neurológico, pupilas irregulares, déficit motor, signos de fractura de base de cráneo, como lo están viendo, vómitos explosivos, edades extremas, amnesia retrógrada, cefalea intensa. Si ustedes se fijan, acá están los TEC leves, cefalea intensa, amnesia, vómito explosivo. Son estos los pacientes que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Mantener una buena perfusión cerebral, lo más importante. Siempre empezamos las prioridades ABC. Mantener una ventilación adecuada y mantener una presión arterial media mayor, una sistólica mayor a 90, cosa de que ese cerebro esté bien perfundido. ¿Cómo es un examen neurológico dirigido? Nosotros vamos a ir a buscar el puntaje de la escala de coma de Glasgow y las pupilas más signos de lateralización. El Glasgow siempre va, se dice escala de coma de Glasgow de 10 con pupilas asimétricas, mayor a derecha. O sea, cuando dices mayor, dices que la derecha está midriática, ¿verdad? Siempre con, o pupilas isocóricas puntiformes no reactivas. Siempre asociado a la escala de coma de Glasgow van las pupilas. Y los signos de lateralización son los signos de focalización que van pupilas y motor, ¿no? Una pupila irregular versus la otra y déficit motor contralateral a la lesión. El manejo es un manejo agresivo, rápido por los especialistas. Oxígeno es fundamental. Evitar que la PaCO2 suba de 35. No sobrecarga de líquidos. Llevar a la normovolemia. Y obviamente el manejo por el neurocirujano. El mannitol es un diurético osmótico de uso muy frecuente, pero hay que saber utilizarlo. En bolo lanzamos 1 gramo por kilo de inicio. Esto es para hacer que el paciente orine y disminuir la presión intracraneana. Las soluciones hipertónicas están discutidas su uso. Los anticonvulsivantes son de rutina en TEC. La sedación una vez que el paciente ha sido evaluado por el especialista. Y los relajantes musculares lo mismo, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, las heridas del cuero cabelludo sangran, pero no llevan a un shock hipovolémico, a no ser que en los niños sí sangra bastante. Y en general es el sitio donde se entrenan los estudiantes de quinto e internado en suturar, ¿no? Porque quedan escondidos y en emergencia cuero cabelludo que sutura el interno. Hay que cuidar mucho con la galea aponeurótica, drenar hematomas que existan por debajo y hacer una sutura adecuada. Es importante el control directo y ocasionalmente un cierre temporal. El tratamiento quirúrgico en heridas penetrantes, ¿no? Después de haberse realizado las prioridades y el manejo del ABC, las radiografías, la tomografía, la consulta temprana con el neurocirujano, porque es quien va a hacer el drenaje del hematoma epidural subdural, ¿no? Y cuando viene con un objeto metálico en cráneo, no lo retiren, esperen que lo haga el cirujano. Las lesiones intracraneales con efecto de masa necesitan un drenaje inmediato, ¿no? Eso es una craneotomía descompresiva, se llama, para vaciar el hematoma. La hiperventilación es temporal, con el control de la PaCO2 y manejo en la unidad de cuidado intensivo. La craneotomía descompresiva o de control de daños lo tiene que hacer el neurocirujano. No siempre los vamos a poder recuperar a los pacientes y está en el mundo entero, menos en nuestro país, el tema de trasplante de órganos y tejidos. En ese sentido, si es una persona joven que puede dar 2 riñones, que puede dar un páncreas, puede dar unos cristalinos, ¿no? Entonces, unas córneas. Tiene uno que trabajar en el contexto de que a uno también le podría ser útil un riñón. Hay harto paciente en hemodiálisis. Entonces, para nosotros es importante hacer el diagnóstico de muerte cerebral en base a estos criterios clínicos y fisiológicos.
una escala de coma de 3 con pupilas no reactivas, ausencia de reflejos del tronco cerebral, no hay ausencia de reflejo del óculo cefálico, los ojos de muñeca, el corneal, el reflejo nauseoso, existe ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo y en gabinete, ¿no? No existe, el electroencefalograma está plano y si hacemos una gammagrafía de perfusión probablemente no encontremos datos de perfusión. Entonces, en estos casos sirve para esto, para el tema de la donación de órganos y tejidos. El caso del TEC grave, si tienen alguna pregunta es el momento. ¿Tienen? Doctor. Ese es el tipo de clases que les gusta a ustedes, ¿no? Es y listo. Dime. El periodo de lucidez, ¿cuánto tiempo sería en promedio? No hay un tiempo, no hay un tiempo definido de segundos o de minutos. Lo único es que el hematoma está en expansión y cuanto más antes detectes, mejor. El objetivo, entonces, evitar el daño cerebral secundario. Es fundamental y para esto resucitación y el manejo por prioridades. Doctor, una pregunta, disculpe. A ver. En la escala de Glasgow, cuando el paciente tiene algún problema auditivo o alguna discapacidad, ¿cómo se tendría que realizar? En el miembro hábil, ¿no? Y es todo un arte cuando tienes que hacerlo en el niño. Hay un Glasgow para los niños modificado. Y normalmente uno tiene que buscar la respuesta motora, por ejemplo, en el miembro no lesionado. Si está fracturado no va a poder mover, ¿verdad? Entonces, y buscar el signo del dolor, por ejemplo, en sitios muy dolorosos. Si le aprietas su pierna no le va a doler, pero si le aprietas la tetilla o la clavícula sí le va a doler. Y obviamente a la apertura palpebral, observando las pupilas. Asociado al traumatismo cráneoencefálico, por la proximidad y la vecindad, se acompañan de traumatismos de la columna vertebral y la médula espinal. ¿Por qué la médula espinal? Porque esta es la parte de la columna vertebral que está más expuesta, ¿no? Y es la que con mayor frecuencia se lesiona. Es importante conocer, esta es una excelente radiografía de columna cervical, donde uno tiene que ver las 7 vértebras cervicales y la transición con T1, atlas, axis, 3, 4, 5, 6, 7, T1. Entonces uno dice radiografía de columna cervical adecuada, óptima, pertenece a don Julián Manzanares y está bien tomada. Me informó del accidente de moto, me informó del mecanismo de lesión y voy a empezar a buscar, este es un repaso breve, no lo hacen habitualmente, observar las partes blandas de la piel por delante y las estructuras aéreas que están por delante de la columna cervical. Y cuando llego, porque la radiografía es para ver las estructuras cervicales óseas, veo el arco anterior, desde acá, desde el atlas, ¿se fijan? El arco anterior del atlas es este dedito de acá que se dibuja muy bien, ese es el arco anterior, este es el arco posterior y su apófisis espinosa. Este es el axis, la vértebra más voluminosa y fortachona de la columna cervical, con su clásica e inequívoca apófisis odontoides. Y las vértebras clásicas se aparten a partir de la 4, con su cuerpo, facetas, superficies articulares, apófisis espinosas y las transversas. Segunda curva, por detrás de los cuerpos vertebrales, o el anterior del canal medular. Tercera curva, que corresponden a la base de las apófisis espinosas, las facetas articulares, que corresponden a la tercera curva, que sería la pared posterior del canal vertebral, y la cuarta curva, que corresponden a las apófisis espinosas, con la apófisis espinosa más notoria, que es la de la cervical séptima. Acá están bien, ¿no? Esa es la que ustedes pueden tocar. Ahora mismo tóquense su cuello. La más sobresaliente es la C7. Y más o menos ya saben hasta dónde lleguen. Después observamos los espacios intervertebrales entre los cuerpos vertebrales. Observamos los espacios entre las láminas y observamos los espacios entre las apófisis espinosas.
las distancias, y esto nos va a llevar a hacer diagnósticos. En los politraumatizados siempre debemos considerar la posibilidad de una lesión de la columna vertebral, ¿no? Pueden desarrollar o empeorar los síntomas en el servicio de emergencia, y esto en general por un error en el manejo o desprenderse muy precozmente del collar cervical. Fíjense el mecanismo de lesión y los signos vitales, y si ven, los felicito. 38 años de edad, es sacado de una piscina. Bueno, se lanzó a lo pescadito, no era una piscina con poca agua, un poco profunda y de cabeza, ¿verdad? Presión arterial, 80-62, pulso 58, frecuencia respiratoria 28. Está alerta, responde a órdenes, la respiración es superficial, no moviliza sus miembros superiores ni inferiores. ¿Qué lesiones esperaría encontrar en este paciente y cómo lo manejaría? Vamos a partir de ahora. Estoy controlando los segundos. ¿Quién va a contestar? Trauma encefalocraniano y de columna cervical. ¿Otro? Un trauma cervical, doctor. Uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hemos hablado en el capítulo 3, en shock, ¿verdad? Pero como no están atentos y no estudian, entonces no tiene sentido. Pues, fíjense, está hipotenso, ¿verdad? Pero no está taquicárdico, jóvenes. ¿Qué habíamos dicho nosotros en shock? Hipovolémico, hipotensión, taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensor y shock, ¿verdad? Pero aquí no hay taquicardia y está con una presión arterial sistólica baja ya. ¿Qué es esto? Un shock neurogénico, doctor. Un shock neurogénico. Está alerta porque está bien de la testa, responde órdenes, su respiración es superficial, ojo, solo está moviendo con los músculos intercostales, ya no hay diafragma, y está con cuadriplegia, jóvenes. No moviliza miembros superiores ni inferiores. La lesión cervical alta es completa. Se cortó la médula espinal, jóvenes. Chao. Se terminó la vida para este joven. Solo mueve su cuellito y quizás con suerte un poquito de hombro, ¿verdad? Qué importante saber trauma. Vamos a hablar un poco de la anatomía y fisiología básica de la columna, evaluar y tratar adecuadamente al paciente con sospecha de lesión, identificar los tipos habituales de lesiones de la columna y determinar la disposición adecuada de los pacientes con trauma. El accidente de motocicleta es uno de los mecanismos de lesión más frecuentes que ponen en riesgo la columna cervical, por razones obvias. La cabeza está protegida con el casco, pero el cuello no, ¿verdad? Y aquí está sometido a muchos fenómenos físicos de flexión, hiperextensión, flexión lateral o rotación. El mecanismo de lesión es fundamental, ¿no? Pero cuando el paciente está inconsciente o es grave, no podemos averiguar más nada, ni siquiera buscar signos semiológicos que nos permitan identificar. Lo mismo cuando el paciente está cuadripléjico, ¿verdad? Pero ya la cuadriplegia, el paciente está consciente, te mueve de un ladito, mueve el cuello, te dice, mueve los brazos, no puedo, mueve los pies, no puedo. Y hay un signo inequívoco en el varón, además, ¿no? Que acompaña a esta cuadriplegia, que es que, entonces ahí ya ni te equivocas, ahí tienes que pedir directamente una resonancia de columna para ver dónde está la sección o compresión y ahí ir a inmovilizar. El priapismo, jóvenes, es una manifestación precoz de trauma raquimedular. ¿Cómo debo proteger la columna durante la evaluación, el manejo y el transporte? Ninguno de los mecanismos de fijación de columna cervical dan una inmovilización del 100%. El collar de Filadelfia, estos los más comunes con el triángulo de vida que ustedes conocen, te inmoviliza un 60-70%. Por lo tanto, para agregarle mayor inmovilización se colocan las colchonetas laterales y las cintas que se fijan en la frente, en el mentón, ¿verdad? Y que nos permiten estabilizar el cuello. La protección es prioridad, la detección es secundaria, ¿no? Tenemos que aplicar un collar semirrígido
Y obviamente, apenas nuestro paciente esté estable, le vamos a hacer la radiografía de columna cervical. El examen neurológico es fundamental, ¿no? Y cuando es normal, no hay dolor, no hay déficit motor, no hay alteraciones del sensorio, uno puede decir con una alta posibilidad de no existir lesión y de experticia que no hay problemas de la columna, ¿no? Pero cuando el paciente está con alcohol, con drogas y otras lesiones, pueden enmascarar, ¿no? Y pasar desapercibidas las lesiones cervicales. Detección de una lesión de columna. Si el paciente está consciente, coopera, es capaz de concentrarse en su columna, si no tiene dolor o hipersensibilidad en el cuello, y si con movimientos voluntarios no tiene sensibilidad o dolor, en el primer grupo no necesitamos mayores evaluaciones que una simple radiografía, que es obligatorio. Y si no hay dolor en el examen físico, podemos sacarle el collar cervical en estas condiciones. ¿Y cómo se evalúa, no? Entonces al paciente, don Pedro, le voy a quitar el collar cervical y usted nos tiene que colaborar. Cuando retire la parte frontal, usted está consciente, ¿verdad? O sea, coopera, sí, muy bien. Entonces vamos a ir a hacer algunos trabajos. Listo. Retiro el collar cervical, la parte frontal. Don Pedro, ¿le duele la columna? No. Bien, don Pedro. Ahora lleve su mentón al pecho. ¿Le duele la columna? No. Llévela atrás, el mentón arriba. Bien, don Pedro. Flecte el cuello a la izquierda, don Pedro. ¿Le duele? No. ¿A la derecha, don Pedro? No. Perfecto. Rote el cuello a la izquierda, don Pedro. ¿Le duele? No. ¿A la derecha, don Pedro? ¿Le duele? No. Don Pedro, ¿le duele algo? No. Y apretamos ahí, vemos, palpamos la columna, las apoyas espinosas, tocamos el cuello. El mínimo dolor indica columna inestable. Si no duele nada, retiramos. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está con alteraciones de la conciencia, ¿no? La radiografía de columna cervical va a ser importante y la radiografía simple asociada a la tomografía y o resonancia es de gran utilidad. Dice la teoría y las estadísticas que la presencia de una fractura en una parte de la columna obliga a hacer un barrido de toda la columna por la posibilidad de que exista otra fractura en el resto de la columna en el 10% de los casos. ¿Cómo confirmo la presencia o ausencia de una lesión significativa de la columna? Fundamentalmente con el mecanismo de lesión, los signos y los síntomas, el examen clínico y los exámenes complementarios. Clínico, investigación radiológica, tomografía, resonancia, y ante el menor signo clínico de dolor o déficit motor, eso se considera inestable y siempre tenemos que llamar al especialista. Fíjense, esto, una radiografía de columna cervical lateral excluye el 85% de las fracturas. Bajo costo, alto rendimiento. Si a esto le adicionamos nosotros una proyección anteroposterior o proyecciones especiales como la posición de boca abierta o de agujero occipital, podemos llegar a un 95% de aproximación diagnóstica. Si a esto le agregamos algunas otras maniobras como la proyección del nadador, estamos aproximándonos a un 98%. Bajo costo, alto rendimiento y despuesito viene la resonancia para confirmar la impresión diagnóstica. Porque les decía, 10% de los pacientes con una fractura de la columna cervical tienen una segunda fractura en alguna otra parte. Hay que buscar barrido. Se repite. La evaluación de la columna puede complicarse si, obviamente, si hay alteraciones del sensorio bajo el efecto del alcohol o drogas. En el paciente parapléjico, cuadripléjico, o sea, paralítico, las posibilidades de que hagan zonas de presión y úlceras de decúbito a corto plazo es altísimo. Entonces, en estos pacientes parapléjicos o cuadripléjicos es importante el retiro precoz de la tabla espinal para evitar estas cosas. Al menos 5% de los pacientes con lesiones de la columna vertebral se complican neurológicamente en el hospital por mal manejo. ¿Para qué sirve esta cuestión? Viene alguien mucho más experto que los neurocirujanos de Glasgow, obviamente, que retire el collar cervical, ¿verdad? Y lo bota, no sirve. Entonces, o maniobras de hiperextensión durante la intubación, flexiones anormales o inmovilización inadecuada van a empeorar el estado neurológico. ¿Cómo debe evaluar el estado neurológico del paciente? Esto es fundamental, igual que en la escala de coma de Glasgow. Identifico el número, registro. Evalúo el nivel neurológico
el nivel óseo, el nivel neurológico, y en el nivel neurológico, y fíjense, son 3 los valores. Vamos a ver el nivel motor, el nivel sensitivo y el nivel óseo, ¿verdad? Y que normalmente el nivel óseo, el sitio de la fractura de la columna, no coincide con el nivel sensitivo, porque normalmente las raíces nerviosas salen o más arriba o salen más abajo porque acuérdense que las raíces, ¿cuántas raíces cervicales hay? ¿Cuántos pares de raíces cervicales? 1, 2, 8, perfecto. No son 7, ¿verdad? Entonces, esto hace que la distribución por los dermatomas pueda ser más variable. Nosotros evaluamos la función motora y sensitiva. El nivel motor y el sensitivo habitualmente no coinciden y puede variar además a cada lado. Se considera una lesión completa cuando no hay una respuesta motora ni sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Y para esto no es necesario saber de memoria los dermatomas y los puntos de la respuesta motora. Hay que tener el cuadrito. Lo que sí tienen que saber es la escala de Coma de Glasgow. Una lesión incompleta puede ser incluso la preservación motora o sensitiva, incluso la preservación de nervios sacros con una leve fruncimiento anal. Eso se puede considerar como una función residual e incompleta y por lo tanto se tiene que extremar todos los recursos para revisar qué está ocurriendo en esa columna. La evaluación, nosotros clínicamente podemos evaluar 3 haces nerviosos. Las columnas posteriores, propiocepción o sensibilidad profunda, acá, ipsilateral. Tenemos el tracto córtico espinal, que es el motor, que es el lateral, ipsilateral, y el espinotalámico, que es el espinotalámico anterolateral de acá, el córtico espinal motor y el espinotalámico sensibilidad térmica y algésica, dolor y temperatura contralateral, ¿verdad? Entonces esto uno lo puede evaluar fácilmente. Yo puedo con una agujita ir, te duele aquí y con algo caliente buscar la temperatura. Ahí estoy evaluando el espinotalámico. Mueve este brazo, mueve esta pierna, levanta la pierna, agarra esto, ¿verdad? Estoy evaluando el córtico espinal, el motor. Y la sensibilidad propioceptiva. Cierra los ojos y ahora dime en qué posición está el dedo gordo de tu pie izquierdo. O podemos hacer con diapasón un examen clínico y evaluar. Existen 2 estados en traumatismos de columna cervical que hay que conocerlos, que tienen una semiología florida con un mecanismo de lesión clásico, ¿no? Un chico que se lanza a la piscina, que no sabía cuán profundo era porque estaba lleno de chicas y que quería impresionar. El accidente en motocicleta, el acompañante sin cinturón que sale expelido. Entonces, estos van a tener el shock neurogénico. ¿Qué es qué? La definición, el shock neurogénico son fenómenos cardiovasculares debido a una lesión nerviosa, así de clarito, porque el shock espinal son fenómenos nerviosos a consecuencia de una lesión nerviosa. En cambio, el shock neurogénico son manifestaciones cardiovasculares debido a una lesión nerviosa. ¿Y cuál es ese nervio lesionado? Es la vía simpática descendente. ¿Y dónde se lesiona más frecuentemente? En la columna cervical. ¿Y cómo se manifiesta? Normalmente por la competencia sinérgica entre simpático y parasimpático. Entonces, por eso que el corazón no se acelera, jóvenes. No hay taquicardia. Hipotensión, ¿por qué? Porque al ganar el parasimpático al simpático se produce una vasoplegia, una vasodilatación con un secuestro en los lagos venosos. Se vasodilatan las piernas, las tripas, las vísceras y la sangre queda retenida y estancada en los lagos venosos. Por eso el paciente está hipotenso pero sin bradicardia. Y por eso también, como está vasodilatado, no tiene piel pálida, sudorosa y fría, sino su piel puede estar incluso rosadita y caliente. El shock espinal es un fenómeno neurológico por lesión neurológica no hemodinámica. Ocurre un tiempo después de la lesión, cuando ya se instala la lesión espinal, y normalmente se caracteriza por flacidez y pérdida de los reflejos. Además de las manifestaciones neurológicas y hemodinámicas si la lesión es alta, pueden haber otras consecuencias. Por ejemplo, si la lesión es cervical C3, C4, C5, a ese nivel están haciendo el frénico, ¿verdad? Para los que recuerdan, y que el frénico es el nervio, es el 15º par craneal,
No, ¿verdad? El frénico es el nervio que inerva el diafragma y que nace con sus raíces principales y accesorios de C3, C4, C5 para ir a inervar el diafragma y es el músculo respiratorio principal. Entonces, si hay una sección medular alta o una lesión medular alta, C3, C4, va a estar pléjico el diafragma y el paciente va a trabajar solamente con sus escasos músculos intercostales. Si tengo un paciente cuadripléjico, la evaluación abdominal va a estar afectada, va a estar comprometida porque no puedo detectar ni signos ni síntomas. Y lo mismo, está con un pie que está a punto de estallar de presión, ni le duele ni siente el paciente porque está pléjico, parapléjico, por lo tanto, su síndrome compartimental va a estar oculto y nosotros tenemos la obligación de buscarlo en base al mecanismo de lesión. ¿Cómo manejo los pacientes con lesiones de la médula espinal y reduzco la lesión secundaria? Otra vez, ya está dañada la médula espinal, entonces el mensaje es evitar el daño espinal secundario. Tenemos que hacer una adecuada ventilación. Las prioridades es la misma, vía aérea permeable con control de la columna cervical, ventilación, respiración y oxígeno suplementario, 15 litros por minuto con mascarilla y bolsa de recirculación, circulación con control de hemorragias externas evidentes, soluciones cristaloides a 39 grados centígrados. Mantener una buena perfusión sanguínea y una buena perfusión de la médula espinal. En todo paciente con trauma se administra soluciones cristaloides, 1 o 2 de entrada, ¿ya? Hasta demostrar lo contrario, que ya no es hipovolémico, ¿verdad? Hemos encontrado que había sido un shock neurogénico y ahí paramos el flujo de líquidos porque lo vamos a encharcar al paciente. Entonces es importante considerar la posibilidad de un shock neurogénico y siempre monitorear el gasto urinario. ¿A qué pacientes voy a trasladar y a dónde? Si no tengo una unidad de cuidado intensivo, no tengo neurocirujano, no tengo TEC, entonces tengo que trasladar a un paciente que está con fracturas inestables y un déficit neurológico y que requiere ser evaluado por un neurocirujano. ¿No? Lo importante es no retrasar más el traslado, no ganamos nada haciéndole un lavado peritoneal diagnóstico en ese momento, ¿no? Lo importante es activar el sistema y trasladar. Y al paciente que vamos a trasladar tenemos que darle un soporte respiratorio adecuado, si está con intubación orotraqueal, asistirlo. Entre tanto se traslada, hacer la revisión, completar la revisión primaria, pasar a la revisión secundaria sin demorar, inmovilizar completamente al paciente, el collar cervical, los collarines, las colchonetas laterales, tabla espinal larga, el pulpo, proteger para que no se enfríe y cuidar de que tenga todos los medios de fijación para evitar que se desplace, por ejemplo, el cuarto componente de vía aérea definitiva, ¿no? Que dice fijar a la cara del paciente para evitar que se salga. ¿Les llama algo la atención del escenario otra vez? Bien. La columna vertebral está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Es importante también conocer la anatomía de la región torácica, de la región lumbar, de la región sacra, saber identificar el shock neurogénico en quienes, en base al mecanismo de lesión. La lesión de la columna con o sin déficit neurológico siempre debe ser considerado en paciente múltiple lesionado. Proteger la columna de manera completa hasta que se excluya una lesión y obviamente trasladar a los pacientes que tienen fracturas de la columna vertebral y o sospecha de lesión de la médula espinal a un centro donde se le pueda proporcionar los cuidados definitivos y los mejores cuidados y adecuados. ...31, fantástico. En viernes es el número mayor de asistentes. Y podría asegurar que la relación varón-mujer ahorita debe ser de 15 a 1. Deben haber de los 30, 20 mujeres y 10 varones. Pues los varones tienen que ir a dar de lactar a las guaguas, tienen que ir a terminar de lavar la ropa, ¿verdad? A terminar de cocinar. ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, buenas noches. Hola.
Bueno, prepárense para eso. Si tienen algo de tiempo y les queda tiempo libre, el lunes vamos a hacer, hemos hecho el 6 y 7, vamos a hacer 8, 9 y 10. Pues estamos terminando hasta el miércoles. Lisette, dime. Doctor, en el caso del hematoma epidural, cuando usted decía en la clínica se presenta este intervalo lúcido, ¿cuál sería la conducta en este caso de nosotros los que vamos a atender a ese paciente? ¿Lo mantenemos en el establecimiento en observación? Porque en ese momento usted decía, no hay un tiempo definido, ¿no? En que el paciente puede estar con ese intervalo lúcido. ¿Qué aconsejaría usted? Si tienes la suerte de recordar que existe esto en el hematoma epidural y el paciente de toparse con un médico que sabe, entonces va a decir, ¿y qué te pasó en el accidente? Accidente de moto. Y no me acuerdo, doctor, nada del accidente. Amnesia retrógrada. ¿Y qué más? He vomitado. ¿Y qué más? Me está doliendo mi cabeza. Pero ahora ya me siento mejor, ¿verdad? ¿Y qué más? No sé, dice que estaba yendo en moto. Ese es el intervalo de lucidez. Listo, te vas a ir a tu casa, amigo, tienes una heridita, ya te has suturado, te puedes decir, no pasa nada. Ese es el ignorante. Ya te está dando 3 datos de que se puede complicar ese paciente. Y que lo que está haciendo es un intervalo de lucidez y que ese paciente tiene clínicamente un hematoma epidural. Y el siguiente paso es tomografía. Y con seguridad que vas a encontrar un hematoma epidural, lente biconvexo, frontotemporal, lesión arterial, rápida evolución, interconsulta con el neurocirujano violento porque hay que operarlo de inmediato. Gracias, doctor. Entonces, ese paciente estaría dentro de TEC leve en un inicio, ¿no? Por lo que le entiendo. Ese 1% de pacientes que se van a complicar. Gracias, doctor. Bueno, me voy a operar. Que tengan un excelente fin de semana. No estudien mucho porque pueden cocinarse las neuronas. Chao. Hasta el lunes, doctor. Gracias.